Qué bueno es saber, tener presente siempre que esto no se trata de mí, sino que esto es Kairos al micrófono. Sean bienvenidos a una entrega más de nuestro podcast que hacemos con todo el corazón para la gloria del Señor y para edificación de cada uno de ustedes que están fielmente consumiendo cada uno de estos episodios. Y estamos, miren, contentos, agradecidos enormemente por el apoyo que nos han estado dando. Ya vamos llegando casi ya al 1,000,000 de suscriptores. Y no es casi al 1,000,000. Dios mío. Selva, mire, hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Ya vamos casi llegando a 1,000, pero tenemos la vista puesta en el 1,000,000 porque queremos alcanzar millones de almas para el reino de los cielos. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien. Digo, yo estoy bien, no sé Carla. Oh, pero está muy bien. Tú no ves que tenemos un set diferente. Sí, mira, se siente como Un fresco ambiente, así. una ambiente, brisa, sí. un aire. Ay, sí, Qué bueno, yo también me siento muy bien, gracias al Señor. Sí. Ella decía ahorita que estábamos en el huerto del Edén. ¿Era? No. Ay, Dios mío. Miren, señores, el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que es común. ¿Cómo común? Sí, es un tema común porque es un tema que se ha hablado en las iglesias, un tema que se ha discutido realmente. Ahora bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer, con ayuda de Dios, es desmenuzar ese tema para que podamos profundizar en él a la luz de la palabra. Ustedes saben cómo es. Interesante. A mí me gustaría hacer una pregunta. Si ustedes creen que pasa que en algunos casos la altivez se disfraza de humildad. Yo creo que sí. Eso está positivo. Sí, yo creo que sí. Claro que sí. Realmente sí, muchas veces vemos personas que tienen una apariencia, ¿entiendes? O sea, su corazón es altivo, pero para poder quedar bien ante los demás y ganarse el favor de los demás, entonces se visten de humildad. Entonces yo creo que sí. Sí. Incluso hay veces que podríamos decir que hasta de forma inconsciente, uno pensando que, bueno, la gloria es de Dios y todo, cuando uno toma participaciones y demás, inconscientemente a veces, porque quizá uno no se ha hecho ese análisis introspectivo, uno va donde las personas después de una participación, pero es buscando que cuando nos saluden, lo hiciste muy bien. Que nos aprueben. Felicidades, excelente. Y esas son cositas que quizá uno la ve y dice, pero eso no es altivez. Pero eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Así Claro es. que sí. Y no lo vamos a hacer solos. Así que Pendiente. pendientes a lo que viene. Así es. Bien, el tema que traemos para este episodio, hemos estado dando ya algunas pistas, pero no es más que la paradoja de la humildad. Nosotros tenemos una parábola en la Biblia, ustedes saben que estamos hablando en base a las parábolas, y la de esta noche es precisamente la de la humildad. Pero no lo vamos a hacer solos, sino que hoy tenemos a una joven que es casi nuestra, realmente, que es casi nuestra porque nos ha bendecido en numerosas ocasiones con su conocimiento de la palabra y sobre todo con esa presencia de Cristo que porta, que es evidente. Es nuestra querida Crismeli, que está con nosotros esta noche. Gracias por la invitación y como les he dicho en otras ocasiones, siempre es un honor y un privilegio compartir con ustedes, pero también hablar de la palabra de Dios. Amén. El honor es nuestro. Entonces, dicho esto, nos gustaría escucharte. Amén, amén. Estamos aquí para conversar todos juntos, pero también para aprender bastante los unos de los otros. Amén, amén. Creo que este tema de la altivez, por así decirlo, versus la humildad genuina, es necesario hablarlo en estos tiempos, aunque se ha hablado bastante, como decía mi hermana anteriormente, es necesario tocarlo. Porque hay que escudriñar verdaderamente nuestros corazones delante de Dios para saber si de manera genuina somos humildes o no. A veces creemos que somos humildes y no lo somos. A veces tenemos actitud de piedad y de humildad y realmente nuestro corazón está alejado de esa esencia. Entonces, creo que eso es un llamado de atención para que
nos autoanalicemos y también hagamos la invitación a quienes ven este podcast a que escudriñemos nuestro corazón y que permitamos que Dios lo examine para que nos revele cuáles son aquellas cosas que no están tan alineadas, que no están tan bien y que deben pasar por el tamiz del Señor para que Él quite toda piedrecita, toda aquella cosa que a fin de cuentas impide que nuestra oración llegue a la presencia del Señor. Amén, amén, así es. Hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de la humildad, la paradoja de la humildad. Y yo quiero compartirle una definición que tengo. Dice que la humildad consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Y número 2 dice, la humildad es una cualidad esencial en el ser humano, básica para fomentar un ambiente de amor y entendimiento. A los hijos de Dios, la humildad los ayuda a aceptar su necesidad de Él y a vivir en paz con Dios y con las demás personas. Amén. Sí, ciertamente es así. Y una de las cosas que yo analicé dentro de los puntos que vamos a tratar el día de hoy, que es uno como valor cristiano, la humildad. Yo estaba analizando en esto y desde que Jesús desarrolló su ministerio e invitó discípulos, como tú decías, se ve evidentemente cuáles son las limitantes de cada uno de los discípulos. Si mencionas a Pedro, tú puedes identificar cuáles son sus limitantes. Y creo que el Señor permitió que esto ocurriese para que aún así, a pesar de, entendamos que podemos ser instrumentos en las manos de Dios. No que porque yo tengo algún mérito o algún reconocimiento o que hay algún valor en mí, el Señor me usa o yo puedo ser su discípulo, sino que a pesar de mí mismo, Dios me escogió para ser primero su hijo de Dios, su discípulo y también un representante del reino de los cielos. O sea, que podríamos decir que el Señor no nos escoge por nuestras capacidades. O sea, lo que nos hace actos delante del Señor es justamente la incapacidad que nosotros tenemos como seres humanos. Claro, todo a través del mérito de Cristo. Realmente es así. O sea, cuando nos miramos a nosotros mismos, si nos vemos desde el lente de Dios, no vamos a ver en nada de valor, por así decirlo, en cuanto a capacidad, porque somos valiosos para Él, porque somos su creación. Pero hablo de valor en caso de que, en el sentido de que yo tenga alguna cualidad que pueda ser útil. Que sea merecedora de Exactamente. Sí. Ahora bien, si Jesús está a mi lado, que es mi abogado, que es el que me hace ser acepto delante del Padre, ahí sí hay algún mérito que es Cristo mismo. O sea, Jesús es mi gloria, Jesús es mi mérito. A través de Él es que yo puedo ser y hacer. Amén, Sí. amén, así es. Yo creo que es muy importante, a pesar de haber escuchado ya tantas veces sobre este tema, profundizar acerca de él, porque yo creo que el conocimiento de estas cosas nos ayuda a prever ciertas situaciones, ciertos conflictos de nosotros mismos con Dios incluso. Y ese conflicto también de esperar tanto la aceptación de la gente o valorar tanto más bien la aceptación de la gente ante las cosas que nosotros hacemos para el Señor. Porque cuando no tenemos el conocimiento de esto y no tomamos la decisión de analizarnos, entonces el Señor nos pone a prueba a su manera. Y yo comentaba con Carla en un momento que todos de alguna manera tenemos un testimonio acerca de esto, de cómo el Señor tuvo que probarnos para que nos diéramos cuenta que realmente no somos humildes. O sea, que nosotros cuando nos creemos autosuficientes o nos engañamos pensando que nosotros estamos dependiendo de Dios y que toda la gloria siempre de lo que hacemos es para Dios, porque tenemos esa frase como una costumbre para decir después de hacer todo lo que hacemos. Que se ha vuelto cliché, no la Sí, sentimos. Sí, pero realmente no es así. O sea, yo hago un servicio en la iglesia esperando que cuando yo me baje me digan, óyeme, nadie lo hace como tú. Si tú no estás aquí, esto no sale como salió. Como dicen los jóvenes, rompite. Exacto, exacto. Y a mí personalmente me pasó eso. O sea, en un momento el Señor me sentó. Y en ese momento yo no tenía nada en qué pensar y me puse a pensar en eso. O sea, es duro tú empezar a conocerte y darte cuenta de que tú toda tu vida estuviste creyendo que tú eras humilde y que le estabas dando toda la gloria a Dios y en realidad no era así. Entonces yo creo, por eso para mí este tema es tan importante. Ese tema es sumamente importante y viene desde el Génesis, porque desde el principio el Señor espera que su creación sea humilde.
Pero ¿qué pasa? Se hace difícil y nosotros utilizamos la palabra común ahorita, pero no es quitando la importancia, sino porque se habla mucho. Pero ¿por qué se habla tanto y quizás hay poco cambio? Y es porque hay una lucha, porque para yo poder ser humilde, yo tengo que ceder. Yo tengo que doblegar mi ego, yo tengo que doblegar mi voluntad. Y desde el principio, el Señor le dice al hombre, obedece. Pero entonces el hombre se dejó llevar de su propia concupiscencia. Dijo, no, yo voy a hacer entonces lo que yo quiera. Pero si nos vamos antes de entonces, dice que Satanás, Lucifer en ese momento, estaba ya rodeado de cierta gloria, limitada, pero de cierta gloria. Pero él no quiso esa gloria. Él quería ir más allá. O sea, su altivez lo llevó más allá. O sea, él no quiso permanecer humilde. O sea que realmente por eso se hace tan difícil poder mantenernos de cierta forma a raya, porque se trata de negarnos a nosotros mismos para poder entonces entender que no podemos depender de nosotros, sino darle la gloria y rendir nuestra voluntad ante la voluntad del Padre. Así es. Es que si pensamos en eso, vemos que la altivez va contrario totalmente al Evangelio. Por eso es que el Señor hace tanto hincapié en que debemos de ser humildes, porque inmediatamente somos altivos, nosotros entendemos que por nuestros méritos, por algo que nosotros hacemos, es lo suficientemente capaz para recibir el reconocimiento de Dios. Entonces, empezamos a entender que nosotros merecemos. Y entonces ahí yo entiendo que incluso le quitamos mérito a Cristo, porque es que yo me lo merezco. O sea, Cristo murió, pero ¿qué importa que Él murió? Yo me lo merezco. Entonces, empezamos a quitarle el mérito a Cristo, la gloria a Cristo, para nosotros, porque nosotros entendemos que yo me lo merezco, que lo que yo hago se merece que el Padre lo vea, porque yo lo hago excelente. Y entonces ahí entra en contrariedad totalmente con lo que Dios quiere. Cuando Dios te pone a hacer esas cosas, Dios no quiere que tú pienses, yo soy un duro porque hago esto. Al contrario, Dios quiere que tú, entendiendo tu debilidad y entendiendo que por ti mismo no había manera de que tú estuvieras ahí arriba de pie o en lo que sea que el Señor te ponga, tú lo estás haciendo porque el Señor quiso, le plació que tú lo hicieras y Él te capacitó. Amén. Y a través de Él es que tú eres capaz. Amén, es así. Y yo creo que una de las plataformas, por así decirlo, donde se batalla más con el tema de la humildad, irónicamente, es la plataforma desde donde se le debe dar más gloria a Dios, que es lo que nosotros llamamos adoración, que es el cántico o la alabanza, por así decirlo. Si tú te fijas, y lo digo por experiencia propia, cuando tú llegas a desarrollar quizás un poquito de técnica o estás estudiando o vas un poquito encaminado en ese ministerio, hasta los comentarios de otras personas que, dicho sea de paso, están haciendo de piedra de tropiezo, aunque creen que te hagan un bien, porque la misma palabra en Proverbios lo dice. Ese amigo, ese hermano que te adula, que te dice que vas bien, que quiere ver tu perdición, y a fin de cuentas, quien se va a perder eres tú, porque te crees la movie, como dicen. Entonces, cuando tú estás en eso de la adoración, sobre todo, llega un momento donde por tus capacidades o por tus dotes, quizás tú puedas llegar a creer algo que no es. Y algo que me funcionó bastante a mí, que yo tuve un tiempo trabajándolo fuertemente, es que cada vez que yo terminaba una participación, yo tenía dentro de mí una oración que era decirle al Señor, Señor, siervo inútil soy, todo lo que yo hago es para tu gloria. Lo que yo soy, los talentos que yo pueda tener son para tu gloria. Y yo trataba como de cerrarme a todas las voces, a las miradas de todo el mundo. Porque, como decía mi hermana, tú buscas de manera inconsciente la aprobación. O aunque no sea la aprobación, quizás tú puedes ver reflejado a través de lo que otro exprese si tú lo hiciste bien o mal. Y quizás en esa búsqueda de glorificar a Dios y de hacer las cosas con excelencia, mentira, dentro de ti tú sabes que tú quieres el reconocimiento. Entonces yo implementé esa oración y lo que hacía era que hasta ahora lo he tomado por costumbre y lo hago, miro hacia abajo, trato de evitar las miradas de todo el mundo. ¿Para qué? Para entender que mi aprobación no está en el hombre, sino en Dios, que me conoce en lo más íntimo. Y lo que estábamos hablando de Cristo, de quitarle los méritos a Cristo, ciertamente es así. O sea, la humildad es Cristo. Cristo es el mayor reflejo de humildad y lo podemos ver en la palabra de Dios. En San Juan capítulo 5, versículo 30 dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Fíjense,
la persona mayor merecedora de gloria, que se despojó de toda su gloria, estaba a un nivel de sometimiento demasiado grande que él decía, aunque yo sé que seré y soy rey de reyes y señor de señores, no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y él dice que nada de lo que él hace es por cuenta propia, sino es el Padre que lo envió. Si me ven a mí, ven al Padre. Si nos fijamos el nivel de humildad de Jesús, él sabía que hacía prodigios, que hacía señales, que las personas eran salvas, que las personas eran sanas, y aún así él decía, si me ves a mí, ves al Padre. ¿Por qué? Jesús buscar la gloria del Padre. El Espíritu Santo busca glorificar a Cristo. En la Trinidad no hay celo, no hay envidia, no hay altivez, no hay ese deseo de contender uno con otro. Aunque sabemos que Dios es uno, pero hablando del tema de la Trinidad, el Espíritu busca que a través de él conozcamos al Hijo y el Hijo al Padre. Es como leí hace un tiempo en un libro de un líder eclesiástico, es como una danza donde todos buscan agradar y bendecir y que el otro se deleite. Y así nosotros debemos buscar agradar y bendecir el nombre de Dios y que seamos deleite para Él. Amén. Amén. Gloria al Señor. El apóstol Pablo nos dice a través de la carta a los Filipenses acerca de Cristo. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, él se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tal como tú dijeras, Cristo no le importó gloria. A Cristo no le importó entonces humillarse con tal de que la creación sea exaltada por medio de él hacia el Padre. Entonces, Cristo es nuestro mayor referente. Amén. Y si Cristo, teniendo todos los argumentos para poder gloriarse, no se glorió, ¿cuánto más nosotros? Así es. ¿Cuánto más nosotros? Así es. De hecho, pienso que es importante hacer el hincapié de que esa humildad no solo se encapsule, podríamos decir, en nuestra vida ministerial. Porque podemos cometer el error de decir, bueno, pero en lo ministerial yo soy humilde, porque ciertamente yo le doy la gloria a Dios, ciertamente yo entiendo que siervo inútil soy, pero debemos de entender que la humildad que Jesús pregonaba no solo era en lo ministerial. Jesús vivió una vida humilde, él era humilde con todo, para con todo, de forma natural, podríamos decir. Él se mostraba humilde para con todas las personas que le conocían, porque entonces decimos que en lo ministerial yo soy humilde, pero entonces en lo profesional yo no soy tan humilde. En lo profesional, no, pero a mí hay que darme mi banda, pues yo soy dura. Pero si hemos llegado a entender algo de este evangelio, es que inmediatamente Cristo toma el control de nuestra vida. Todo lo que nosotros hagamos dentro y fuera de la iglesia es Cristo glorificándose. Amén. Es Cristo mostrándose. Entonces, esa excelencia con la que uno hace el trabajo, con la que uno estudia, con la que uno se desenvuelve en el día a día, no es excelencia por ti. Es excelencia Cristo reflejándose a través de ti, incluso en esas partes. Porque entiendo que si nosotros dejamos o solo incluimos ser humildes en lo ministerial, dejamos una brecha para que la altivez entre. Y quizás solo somos altivos en nuestro trabajo o en el día a día, pero esa altivez va a buscar una forma de entrar y contaminar también lo ministerial. O sea, no podemos ser altivos para una cosa y humildes para otra. Debemos de ser humildes en todo, entendiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos porque el Señor así le plujo que lo hagamos. Así es, así es. Y es importante eso que tú dices, porque debemos ser humildes siempre, porque tenemos a Cristo dentro, el Espíritu Santo está en nosotros y Él no va a fragmentarse. Aquí sí y allá no. Entonces, pero digo esto porque donde en la iglesia pudiéramos todos mostrar una aparente humildad. Pero entonces en nuestro trabajo, en la universidad, donde nos desenvolvemos diariamente, quizás somos altivos. Pero entonces si yo soy altivo donde trabajo y en la universidad, ¿cómo yo voy a atraer esas personas a aquel que es humilde? ¿Cómo yo voy a poder ganarme a esas personas para que vengan a los pies de Cristo? Si yo soy el medio, si yo soy el canal. Entonces, altivez es sinónimo de altura, de grandeza.
Y si yo soy tan grande que la gente no se puede acercar a mí, ¿cómo lo voy a poder conectar con Cristo? Amén. Entonces es importante esa parte que tú acabas de abordar ahí. Así Sí, en es. eso meditaba de la fragmentación. Creo que dos de las cosas que menos se pueden fingir, que creemos que las podemos fingir, son la humildad y la santidad. Hay personas que tienen actitud de piedad, falsa santidad o falsa humildad. Pero aquella persona que tiene discernimiento y que el Señor le ha permitido tener los ojos abiertos en medio de los tiempos, no va a ser engañado por una actitud de falsa humildad o de falsa santidad. Porque el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y ese testimonio que dice que somos hijos de Dios también permite que personas con discernimiento entiendan si es por el Espíritu de Cristo o si es a través de otra actitud o a través de otro punto donde tú estás operando y haciendo las obras. Y eso que decías de no fragmentarlo, de no en el trabajo ser altivo, en la iglesia tratar de ser humilde. Aunque nosotros querramos separar las cosas, eso no se puede separar. Se va a mezclar uno con otro. Tiene que ser ya una persona que tenga un máster en artes y pueda exactamente ocultar una cosa con otra. Porque nuestra esencia va a salir en algún momento donde nos desenvolvemos. Así es. Así como tus hermanos o tus compañeros de trabajo dicen, esa es una sierva de Dios. Así tus compañeros dicen, ella es cristiana, Sí. pero tus hermanos de la iglesia dicen, bueno, ella está aquí en el camino, pero. Entonces, eso no se oculta porque a menos de que estemos, como decía anteriormente, con una actitud ya demasiado enfocado en mostrar ese personaje, esa esencia de quienes somos, tarde o temprano sale. Sí, nosotros somos los que creemos que nos vemos humildes. Exactamente. Somos nosotros lo único que creemos que Exactamente, lo estamos exactamente. logrando. Y porque realmente estamos convencidos de que lo somos. Exacto. Pero el que está a nuestro alrededor ve claramente lo que hay en nuestro corazón. Sí. Y antes de continuar, me gustaría que leyéramos la parábola, porque todo lo que estamos hablando lo hacemos con esta base. Y esta parábola se encuentra en Lucas 14, de los versículos 7 en adelante. Dice de la siguiente manera. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté invitado por él. Y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces cuando fueres, comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será exaltado. Amén. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado para que ellos no te puedan recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Gloria a Dios. Bien, hay algo que me llama mucho la atención de esta parábola, y es precisamente en la última parte, cuando habla de el convidado, o sea, la persona que hace la invitación. Y es que expresa aquí una serie de pautas para aquellos que hacen las cosas esperando ser vistos. La Biblia dice claramente que si tú haces algo esperando ser recompensado o ser más bien elogiado por quienes te ven, ya tu recompensa es esa. O sea, no esperes nada más porque tú estás actuando por obras y tú vas a recibir una recompensa en base a tus obras. Ahora bien, cuando nosotros nos enfocamos simplemente en entregar lo que nosotros tenemos a Cristo, entonces la cosa cambia.
Así es. Porque nuestra recompensa va a venir de Cristo. Yo cuando estoy adorando, por ejemplo, tengo que enfocarme en adorar al Señor, en que toda la gloria sea para Él y olvidarme de lo que sea que pueda estar pasando a mi alrededor, porque el Señor se va a encargar de ministrar a aquellos que están haciendo lo mismo que yo, buscando adorar su nombre. Yo no soy la que voy a hacer que la gente adore al Señor como debe hacerlo. Eso ya es un asunto de la disposición del corazón de cada uno. Ahora bien, el hecho de yo hacerlo de este modo es lo que me garantiza que mi recompensa venga de donde tiene que venir, que es del cielo. Y dice aquí que quienes actúan de esta manera serán recompensados en la resurrección de los justos. O sea, esa recompensa es la que a mí me interesa. A mí no me interesa que me digan que yo lo hice bien, que yo estoy mejorando, que yo canto mejor, nada de eso. A mí me interesa que cuando Cristo venga por nosotros, por su iglesia, Él me diga, venga, que tu recompensa te espera aquí. Amén. Porque te enfocaste en lo que verdaderamente valía y era adorarme a mí porque yo lo merezco. Amén. Y esa es la gran recompensa, esa es la corona. Pero qué mayor recompensa en el momento exacto que saber que tú estás adorando al Rey de Reyes. O sea, qué mayor recompensa que tú sentir la plena satisfacción de que tu adoración está llegando ante la presencia del Padre. O sea, tú no necesitas un elogio de nadie más. Eso puede acontecer y va a acontecer. Pero tú sentirte pleno de que tu adoración está llegando al reino de los cielos es una recompensa eterna. Así es. No, está bien. En eso estaba pensando, de que la mayor recompensa es que Dios reciba mi adoración. Amén. Porque, fíjate, no se queda ahí. Aunque nosotros no esperemos algo en retorno de Dios, dice la palabra que Él no se queda con lo de nadie. Y cuando hay una adoración genuina y Él la recibe, automáticamente, porque Él es un Dios que bendice, habrán bendiciones que llegarán a tu vida. Haciendo el hincapié que aunque tenemos ejemplo de los adoradores, no es solo cuando se canta. Todo lo que hagamos en la iglesia para servir a Cristo, todo eso, mientras lo hagamos de corazón para adorar y que el nombre de Dios sea glorificado, entonces la recompensa vendrá de Cristo. Pero también hay algo que me llamó muchísimo la atención de la parábola y es algo que me llama mucho la atención de Cristo en sí. Y es que todas las cosas que están en la palabra de Dios, todos los estatutos, todas podríamos decirnos las ordenanzas que nuestro Señor nos da, siempre al final no solo le dan gloria a Él, sino que nos trae un beneficio inmediato a nosotros. Porque claramente en la parábola dice, no tomen los asientos delante, haciendo la alegoría, ¿verdad?, de los asientos. No tomen los asientos delante, no sea que venga uno más merecedor que usted en esa ceremonia y entonces usted lo quite y con vergüenza tenga que irse hacia atrás. O sea, una persona que es humilde, incluso se evita la vergüenza de que por creer que es merecedor de algo, entonces Cristo le demuestre que no es merecedor de nada. Wow. Ahí entonces nosotros tenemos un privilegio que eso es algo que siempre me ha gustado, de que las cosas del Señor, aunque a veces nosotros las vemos que son difíciles de cumplir, al final siempre nos trae un beneficio inmediato y nos cuidan a nosotros como seres humanos. Claro. Porque es difícil y es duro cuando entonces nosotros por nuestra altivez, el Señor tiene que hacernos bajarnos de ahí y pasamos una vergüenza grande. Entonces ahí tiene que empezar un proceso no solo de quitar esa altivez, sino de restauración porque nos sentimos avergonzados. Entonces, por eso me llama mucho la atención cómo el Señor hace la alegoría. Yo pienso que eso realmente es algo maravilloso de Dios. Y ese pasaje hay que ser bien cuidadoso con él, porque el Señor nos dice, sé prudente, sé humilde. Probablemente yo soy la persona invitada para ministrar, para predicar, y sé que soy la persona. Y yo quizás estoy esperando que a mí se me reciba y se me siente adelante. O sea, yo ir directamente a sentarme allá porque soy la persona indicada. Pero hay un orden, hay una logística preparada, hay un ministerio quizás de etiqueta y protocolo que tiene un orden específico. Entonces, yo debo esperar que esa persona se acerque a mí y me dirija al lugar específico que hay para mí, que probable no va a ser el primer asiento de adelante.
quizás va a ser el quinto, va a ser el sexto. Y el Señor prueba nuestros corazones en ese momento. Pero también al mismo tiempo Él dice, ve y siéntate atrás. Pero también debemos cuidarnos de no sentarnos atrás esperando que se nos ponga adelante. Sí, ahí Porque entra la falsa entonces ahí humildad. está la Exacto. falsa Porque humildad. yo sé que me van a venir a buscar. Siempre sentándome atrás, porque a mí me van a venir a buscar. Entonces, por más apariencia que yo tenga de humildad, allá arriba se me está contando como una gran altivez. Así es. Y de hecho, ese ejemplo que tú dices, yo pienso que incluso se vería más humilde si tú llegando y sabiendo en ese mismo caso que tienes una oportunidad, tú te acercas a alguien que se ve, pues a alguien de los sugieres, disculpe, yo soy el predicador de esta noche, soy que voy a ministrar, ¿hay algún asiento reservado o me siento en cualquier lugar? Yo siento que eso es incluso más humilde, porque ahí tú te estás acercando a la persona pertinente, no con la intención, ojo, de hay un asiento reservado para mí, porque yo supongo no. Me puedo sentar donde sea, no hay ningún problema, o ya tienen algún asiento estipulado. Ahí tú te estás sometiendo a la logística, a lo que ya se tiene orquestado, y el Señor se encargará de ponerte donde tú tengas que ir. Amén. Yo quiero hacer una pregunta, Crismeli. ¿Se puede ser humilde ante Dios y no ser humilde ante los hombres? No. No. Claro que no, yo creo que no. Mira, precisamente ese versículo cae muy de cerca con ese tema, con un versículo que tengo aquí, con esa pregunta, que es en Santiago capítulo 4, el versículo 6 y el 10, que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Fíjate, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es notorio cuando a alguien Dios le tiene resistencia. Porque hasta delante de los hombres la gracia se te es quitada. Dice la palabra de Dios que tendremos gracia delante de Él y de los hombres. Entonces, mi relación con Dios se verá muy reflejada. Y es muy importante, yo como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, porque va a afectar mi relación con mi hermano. No podemos pretender tener una buena relación con Dios y ser muy espirituales, que ahí es donde cae también la falsa humildad y la falsa santidad que le mencionaba al inicio. Cuando yo quiero poner a mi hermano debajo de mí, humillarlo, porque es que una persona que está sometida bajo el poderío de Cristo no va a querer ejercer e imponer autoridad o maltratar a un hermano. Así es. Así es. Dice la palabra de Dios, someteos pues bajo la mano poderosa de Dios. O sea, es necesario que yo ande bajo autoridad, que entienda que Cristo es la cabeza, que yo soy parte del cuerpo de Cristo, que estoy diseñado para cumplir con una función específica y que quizás, aunque mi posición jerárquicamente sea mayor que la de mi hermano, todos somos vistos de la misma manera delante de Dios. Te hago esa pregunta porque es común escuchar, yo solamente me humillo ante Dios. Y en una ocasión incluso alguien se me acercó para pedirme un consejo y él me dice, y mira que te estoy preguntando a ti, pero yo no me humillo ante los hombres, yo nada más me humillo ante Dios. Entonces ahora me llega a colación ese momento. Entonces es imposible, tal como tú acabas de decir, poder estar humillado ante Dios, entonces altivo ante los hombres. Fíjate que diciendo eso, me llega a la mente ahora mismo de que supuestamente estamos humillados solo ante Dios. Pero la palabra de Dios dice que si mi hermano me pide mi túnica, que se la dé, que si mi hermano me pide que lo acompañe una milla, que camine 2, que si mi hermano me da una bofetada, que ponga la otra mejilla. Entonces, ¿quién fue que escribió la palabra de Dios? Él la escribió, el Espíritu Santo la escribió. Entonces, ella nos manda que en vez de ser altivos, en vez de querer ejercer autoridad, como decía, que nos humillemos delante de nuestros hermanos. Alguien que está supuestamente humillado delante de Dios y no entiende que debe estar sujeto a sus hermanos, que dice la palabra de Dios, confróntense unos con otros, corríjanse unos con los otros, ayúdense, corríjanse. La palabra exacta ahora mismo no me llega, pero es como amonéstense unos a otros. Esa es la palabra. Es decir, yo debo tener la humildad suficiente de entender que mi hermano, bajo la autoridad de Cristo, tiene la capacidad de corregirme.
Así Porque como decías, hay cosas que lo ve mi hermano que yo no lo veo. Así Y en psicología es muy común hablar de ese tema, de que hay varias maneras en las que nos podemos percibir. Está la manera en la que yo me percibo, está la manera en la que mi hermano me percibo, y hay cosas de mí que ni mi hermano, que ni yo sé que están ahí, que se van a manifestar cuando lleguen situaciones exactas, donde nuestra humildad en este caso se verá puesta en balanza y ahí sabremos de la manera que reaccionemos si de verdad somos humildes o no. Así es. Y nuestro mayor referente siempre va a ser Jesús. Amén. Sí. Porque Jesús va donde Juan el Bautista para ser bautizado. Y le dice, no, es que es al revés el asunto. Dice, no, eso no se trata de eso. Es necesario que eso acontezca, Claro. que se cumpla, Sí, que le la cumpla palabra. la O sea, ley, sí. el grande se humilló ante el pequeño. Y quiero quedarme con esa parte final que acabas de mencionar ahí, de que cualquiera en humildad puede amonestarme. A veces pensamos que por los méritos que recibimos en esta tierra, quizás por los cargos, las posiciones, nos hemos quedado en ese estado alto y no podemos menguar. No podemos bajar porque entendemos que nos estamos humillando. Quizás yo fui el presidente de los caballeros y ya yo entiendo que quizás yo no puedo mover una silla. No, eso le toca a Juancito Pérez. Ay, sí. Y es importante, eso también, ahí se refleja la humildad. Y algo que mencionaste ahí es que yo puedo ser amonestado por Juancito Pérez, aunque yo sea el pastor de cierta forma. Ahora, Juancito Pérez se va a acercar a mí con humildad porque está Claro. viendo algo en mí y yo con humildad debo escucharle para recibir el consejo. Y Pablo se lo dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, los ancianos que se humillen, pero tú también sé humilde Claro. ante el Señor. Ya para cerrar, yo quiero preguntarte una consecuencia o dos consecuencias del no ser humilde. Bueno, creo que la más notoria o la más relevante es que tarde o temprano, como estuvimos leyendo, seremos quitados de la posición que creemos que estamos o seremos avergonzados. Entonces, debemos determinar de que queremos ser avergonzados solo por Dios en la intimidad mientras Él nos va corrigiendo y nos va limpiando, o queremos ser avergonzados delante de todos los hombres. Y no es meterle miedo a la gente de que tienes que ser humilde porque si no, exactamente te va a pasar eso. Quizás Dios en su misericordia te corrija a tiempo y tú tengas un cambio que los demás lo perciban y Dios en la intimidad trató contigo. Pero si a tiempo no reconoces tu condición, como la gloria solo le pertenece a Dios, seremos avergonzados. Porque eso es algo que Él no comparte con absolutamente nadie. Fíjense, la santidad, somos santos porque Él es santo. Tenemos muchas cualidades de los atributos de Dios que se nos pegan automáticamente porque somos parte del redil. Pero el único atributo que Él no comparte es su gloria. Así es. Y cuando alguien quiere tomar la gloria o burlar a Dios, aún después de la muerte salen cosas de esa persona, porque lo hemos visto de ministro que después de fallecido salen cosas a la luz que tú dices, wow, esa posición de estima que yo tenía esa persona, mira cómo ahora es avergonzado. ¿Por qué? Porque intentó burlar a Dios, porque creía que podía salirse con la suya, y eso no es humildad. Y creo que otra consecuencia es que aunque no lo creamos en el momento, estaremos separados de Dios, que es la mayor consecuencia, porque podría llegar a ser una consecuencia eterna. Alguien que no tenga la suficiente humildad de entender que necesita a Dios, va a llegar a un punto de que, aunque empezando por algo pequeño, no necesito de mi hermano, no necesito de la iglesia, no necesito congregarme, pero no necesito a Dios. Todo puede ir escalando. Y la mayor consecuencia, la más terminante y la más permanente, una separación definitiva de Cristo, de su cuerpo, de la novia y del amado. Podemos concluir entonces con lo siguiente. La altivez y la humildad tienen consecuencias eternas. Claro. Dios da gracia a los humildes, pero al altivo lo mira de lejos. Amén. Amén. Así es. Ya para cerrar este episodio, vemos prudente y pertinente que ahora nos unamos todos en oración para que el Señor nos ayude a reconocer estas partes que son difíciles, pero que son necesarias en nuestro caminar con Cristo, y que si hemos reconocido o queremos que el Señor nos ayude a escudriñar esta parte de nosotros, que sea Dios que nos guíe durante todo este proceso. Oremos. Amantísimo Dios que moras en las alturas de los cielos, Señor,
Te seguimos exaltando y te seguimos glorificando, Padre Celestial. Estamos infinitamente agradecidos contigo, Señor, porque tú traes, Señor, a nosotros estos temas tan importantes para todos, Señor Jesús. Porque eres tú quien te nos revelas, Señor Jesús, Padre mío, y nos ayudas, Señor Jesús, Padre mío, a caminar este camino, Padre eterno, que tú nos has dado. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en este momento tú nos ayudes, Señor, a humillarnos delante de ti, para que tú, Señor, escudriñes lo más profundo de nuestros corazones. Y si hay algún rasgo de altivez, Señor, en cualquier ámbito de nuestra vida, tú, Señor, Padre mío, empieces a trabajar, Señor Jesús. No queremos, Señor, ser obstáculo para que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer en nuestros corazones, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Empezamos humillándonos verdaderamente delante de ti, que eres nuestro Padre y Creador, Señor. Para que tú hagas con este barro, Señor Jesús, lo que tú entiendas que sea mejor, Padre Celestial. Te pedimos, Padre eterno, que nos ayudes a ver la belleza, Señor, de la humildad, y que nos ayudes a caminar bajo ella en cada ámbito de nuestra vida, Señor, adoptándonos, Señor, a la manera en la que tú caminaste aquí, Padre Celestial. Que sea la humildad otro medio, Señor, por el cual las personas a nuestro alrededor puedan ver, Señor Jesús, Padre eterno, a ti, puedan verte a ti, Padre Celestial. Y no obstante, Señor Jesús, Padre mío, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a no tomar nunca un lugar que no nos corresponde, Señor. Ayúdanos, Señor, a esperar que seas tú, Padre mío, que nos promueva, Señor Jesús, entendiendo que es tu voluntad que estemos ahí en este sitio y que nosotros no podemos hacer nada para merecer, Señor, donde sea que tú nos coloques, Padre Celestial. Oh, Padre mío, dependemos absolutamente de ti, Señor. Dependemos absolutamente de ti, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Escudriñanos, Señor, de todo corazón, escudriñanos, Señor Jesús. Y perdónanos si alguna vez hemos intentado, Señor, quitarte el mérito que te corresponde a ti, Espíritu Santo de Dios. Son favores que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.